Hola a todos, espero estén muy bien. Hoy vamos a trabajar dentro del marco de la lingüística aplicada a la traducción, un tema que es de central importancia para los traductores como es el tema del contexto. Si bien cuando hablamos de contexto solemos usarlo para referirnos a muchas cosas, hoy vamos a ver que en realidad cuando nos referimos a la palabra contexto, nos podemos estar refiriendo a diferentes contextos. Y es importante diferenciarlos para de esa manera poder mejorar nuestra producción en cuanto a la escritura y a la traducción, que son una misma cosa en nuestro caso. Para ello vamos a utilizar la bibliografía de Vázquez Ayora, el capítulo 5, del libro Introducción a la Traductología, que se presenta el libro completo como un libro, como bien su nombre lo indica, de traductología, pero tiene un fuerte énfasis en lo que es la lingüística aplicada. Vázquez Ayora indica que tanto la lingüística como la metalingüística son puntos de referencia para mantenerse dentro de márgenes permitidos de libertad, es decir, utiliza los elementos de las ciencias, de la ciencia lingüística en este caso, que nos permitan mejorar y asegurarnos una buena elección en cuanto a la traducción. Por un lado, la lingüística nos proporciona los medios para desarmar un texto, ¿sí? Para ver cómo ese texto está compuesto. Y la metalingüística, que recordemos que es la reflexión sobre la propia ciencia, en este caso la lingüística y el lenguaje, por ende, nos muestra el vínculo de la lengua con la concepción del mundo que tienen los hablantes. En estudios posteriores, esto es lo que realiza la semántica, que luego vamos a trabajar. Entonces, en este marco, él propone una serie de tipos de contextos. Contexto lingüístico, el contexto semotáctico, el contexto situacional, el microtexto y el macrotexto. En realidad van a ver que muchas de estas definiciones se superponen, ¿sí? Pero lo importante de aquí es los elementos, las herramientas teóricas que nos ofrecen la diferenciación de estos tipos de contextos para poder resolver problemas, ¿sí? No se trata aquí de poder decir qué tipo de contexto es cada uno, sino que reconocer un problema y a partir de las herramientas teóricas poder solucionarlo. En primer lugar, Vázquez Ayora más bien habla de un contexto lingüístico, ¿sí? Que se refiere dentro de una frase, las palabras que se eligen entre sí por las asociaciones sintagmáticas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el verbo dar, lo podemos encontrar como un verbo suelto, podríamos decir, que se puede combinar o se puede también reemplazar con otros, como en el primer caso. Dar o presenciar un espectáculo. Ahí el verbo dar es intercambiable por otro, en este caso, presenciar. Y forma una unidad lexicológica, ¿sí? Se trata de una palabra que puede entrar en relación con otras. En cambio, el verbo dar, como ejemplo, también puede formar una unidad fraseológica, en el caso de dar por descontado. Ahí, fíjense que no podemos reemplazar el verbo dar por otro verbo, ¿sí? Porque cambiamos la frase. ¿Está? Es en la estructura entonces de la oración, en el contexto lingüístico, que se manifiesta la significación que hacen a un todo, ¿sí? Es el contexto lingüístico que en otras bibliografías se denomina cotexto, ¿sí? Van a escucharlo a esto muy a menudo, ¿sí? Tiene que ver que, por ejemplo, elegimos la palabra dar o presenciar para usarlo con espectáculo por cotexto, no por contexto, ¿sí? Por cotexto o por contexto lingüístico, ¿sí? Vamos a reservar la palabra contexto para otras situaciones que ahora vamos a ver. Vázquez Ayora también lo que hace es retomar un concepto de Nida, ¿sí? De Naida, que tiene que ver con la semotaxis, ¿sí? Él habla del contexto semotáctico, que son algunos elementos que van determinados por los restantes en la secuencia de un discurso, ¿sí? Naida habla de la compatibilidad entre dos términos, lo que conocemos como combinación o colocación léxica. Para esto les recomiendo que empiecen a trabajar con el diccionario de colocaciones de Merriam-Webster, que es un diccionario que es muy útil. Es un diccionario que
Ignacio Bosque, que tienen a disposición en la biblioteca virtual, que empiecen a trabajar con ese diccionario, ¿sí? Que nos ofrece cómo podemos combinar una palabra con otras, o qué otras palabras podemos usar para combinar una determinada palabra. También alude, sí, este concepto a la distinción entre el significado denotativo, que es el de diccionario, y el connotativo, aquellos asociados a esa palabra. Los dos ejemplos que les ofrezco acá tienen que ver más bien con el tema de la combinación o colocación léxica. Fíjense que uno puede decir que discutió acaloradamente, ¿sí? Es un adverbio que coloca con ese verbo, ¿sí? O que algo está terminantemente prohibido, ¿sí? Son combinaciones válidas en nuestra lengua, en español, ¿sí? Entonces, este tipo de combinaciones se dan dentro de lo que Vázquez Ayora denomina el contexto semotáctico. Ahora bien, hasta ahora habíamos estado analizando, ¿sí? Dos contextos, el lingüístico y el semotáctico, que en realidad están muy estrechamente ligados, a un nivel de palabras vecinas entre sí, ¿sí? Tomando, no diría como unidad la oración, pero sí la frase. Ahora fíjense que vamos a otro tipo de contexto, que es al que normalmente denominamos contexto, que tiene que ver con el contexto situacional, ¿sí? Si partimos del plano de la palabra, sabemos que una palabra puede tener distintos significados. Y en el contexto, en la situación, vamos a definir cuál de esos significados se atribuye o es conveniente para esa palabra en ese caso, ¿sí? Entonces, como dice acá, vamos a planos más lejanos, ¿sí? Ya tenemos un texto en una situación dada, no ya como veíamos hasta ahora el plano vecino, cercano de las palabras vecinas entre sí. El mensaje entonces se sitúa en el habla y el contexto individualiza y completa el sentido de ese mensaje. Por ejemplo, es un burro. Ahora en un ratito vamos a analizar distintos contextos para esa frase. O ¿dónde está el banco? ¿Sí? Tenemos aquí, en el caso de banco, tenemos distintos significados denotativos para la palabra banco, ¿sí? Puede ser el banco de una plaza, puede ser el banco, la entidad financiera. Y en el caso de burro tenemos significados denotativos o significados también connotativos, que ahora vamos a ver en un ratito. Dentro del contexto situacional hablamos del microcontexto en el ámbito de la oración o el macrocontexto en unidades más amplias, ¿sí? Esto es lo que determina, lo que indica Vázquez Ayora, pero a los fines de nuestros análisis vamos a hablar siempre de un contexto situacional, pero sepan que se puede también hablar de micro y macrocontexto dentro de ese contexto situacional. En ese contexto situacional tenemos una situación, un punto de referencia y control. Y los elementos, que son el tiempo, lugar, la intención, el destinatario, el medio, especialidad, contribuyen a desentrañar el sentido de la comunicación. Fíjense en el caso 1, yo amplié un poquito más para dar cuenta de qué puede significar burro ahí. Es un burro, no entiende nada. Acá estamos haciendo referencia a ese significado peyorativo, ¿sí? de la palabra burro, que se suele utilizar para dar cuenta de una persona que no sabe nada, que no entiende nada, etc. En cambio, en el caso 2, tenemos otro mini contexto, digamos, ¿sí? Es un burro. ¿Cómo podés confundir un caballo con un burro? Ahí estamos haciendo referencia al significado denotativo de la palabra. En los dos casos hay una realidad extralingüística que se une al contexto para fijar una significación. Y como ustedes lo saben muy bien, estos elementos son muy importantes porque, imagínense, estar traduciendo un texto como alguno de estos textos, ¿sí? Que son simplemente muestras, al portugués o a cualquier lengua extranjera, ¿sí? Tienen que saber primero a cuál de esos significados, ¿sí? Se está aludiendo. ¿Está? Y eso es el contexto situacional,
¿sí? El que nos permite determinar cuál es el significado correcto para encontrar el equivalente exacto o más preciado. De la misma manera, en la traducción al español, ahí cuando traducimos al español, lo que nos va a ayudar muchísimo es este manejo del contexto lingüístico, ¿sí? Porque una de las dificultades que suele haber en la traducción, aunque sea a la propia lengua, ¿sí? Es encontrar las palabras que encajen de la manera más perfecta entre sí. Para eso una gran ayuda es, como les decía hace un momento, los diccionarios de combinación o colocación léxica, que cuando el instinto, nuestro conocimiento de la lengua nos juega una mala pasada, siempre podemos corroborar allí que estamos trabajando de la manera adecuada.